El 27 de abril de 1943, a las 3:20 de la madrugada, el caza alemán, el Oberleutnant Otto Waldeck, elevó su Messerschmitt Bf-109 hacia el oscuro cielo nocturno sobre el Valle del Norte. La misión parecía elemental: interceptar y destruir un lento biplano soviético Po-2, que ya por tercera noche consecutiva hostigaba las posiciones alemanas con bombardeos e impedía dormir a todo el regimiento. A lo largo de su carrera, Waldeck tenía en su haber 23 aviones soviéticos derribados, y el maíz de madera y contrachapado, con una velocidad máxima cercana a los 150 kilómetros por hora. Le parecía una presa fácil. Sin embargo, apenas 6 minutos después, el caza de Franz Berger se estrelló contra el suelo a una velocidad de 400 kilómetros por hora, y el piloto murió al instante, mientras que el biplano soviético continuó la incursión y regresó tranquilamente a su aeródromo. Y a sus mandos se encontraba una teniente menor de 22 años, Valentina Krylova, quien 3 semanas más tarde entraría en la historia como la única piloto del mundo que destruyó 9 cazas enemigos volando un avión de entrenamiento, sin efectuar ni un solo disparo. El mando alemán se negaba a aceptar los informes de sus pilotos, pues lo ocurrido parecía imposible, ya que el Messerschmitt superaba al adversario 4 veces en velocidad, lo duplicaba en maniobrabilidad y estaba armado con 2 cañones de 20 milímetros y un par de ametralladoras, mientras que el biplano soviético, hecho de madera y tela, volaba a la velocidad de un ciclista y solo llevaba la pistola personal del piloto para autodefensa. Pero para mediados de mayo ya yacían en el suelo los restos de 9 cazas alemanes, y junto a cada uno de ellos, los equipos de búsqueda encontraban las mismas señales: una maniobra brusca a ras de tierra, una entrada en pérdida seguida de barrena y la total ausencia de impactos de bala. ¿Qué sabía aquella piloto soviética que no comprendían los ases más experimentados de la Luftwaffe, con cientos de horas de vuelo? Valentina Krylova tenía 22 años en la primavera de 1943. Creció en el asentamiento de Kamenskoye, en una familia de cosacos hereditarios. Antes de la guerra estudió en la Escuela de Aviación Costera. Soñaba con volar en cazas y se imaginaba a sí misma a los mandos de un rápido Yak o un Lavochkin, librando duelos aéreos a gran altura. Pero la guerra decidió otra cosa. Tras graduarse en junio de 1941, fue destinada no a la aviación de caza, sino a la de bombardeo nocturno, y su avión fue el Po-2, un biplano lento creado en los años 30 como aparato de instrucción, con una velocidad máxima de 152 kilómetros por hora, un techo de no más de 3.000 metros y una carga de bombas de apenas 200 kilogramos. La decepción de Valentina fue enorme. Pero precisamente aquel avión discreto se convirtió en el arma principal de los bombarderos nocturnos del Ejército Rojo. Al Po-2 se le llamaba de muchas maneras: maicero, por su pasado agrícola de preguerra; máquina de coser, por el sonido característico del motor, mientras que los alemanes lo apodaron Rusfoner, y más tarde Nachthexen, brujas nocturnas, cuando se enfrentaron a tripulaciones femeninas. Para la primavera de 1943, Krylova había realizado 237 salidas de combate, atacando posiciones enemigas, depósitos, columnas de vehículos y aeródromos, volando siempre de noche a altitudes extremadamente bajas, a menudo bajo el fuego de la artillería antiaérea. Su avión regresó 17 veces con daños. En 2 ocasiones volvió a la base con el navegante muerto, y 3 veces realizó aterrizajes forzosos en territorio neutral. Valentina era delgada, de estatura media, con una mirada gris atenta y la costumbre de fijarse en los detalles más pequeños. Y el comandante del regimiento señalaba en su expediente que la teniente menor Krylova poseía una observación excepcional y una gran capacidad para analizar la situación de combate. Mantenía la sangre fría bajo el fuego y mostraba iniciativa en la búsqueda de nuevas soluciones tácticas, cualidades que pronto cambiarían las reglas de la guerra aérea nocturna sobre el Valle del Norte, donde en la primavera de 1943 se desarrollaba una encarnizada batalla
con las tropas soviéticas aferrándose a una cabeza de puente, mientras las fuerzas alemanas intentaban arrojarlas al mar. Y en esas condiciones los bombarderos nocturnos desempeñaban un papel decisivo, privando al enemigo de sueño, minando su moral y destruyendo equipos y depósitos bajo el amparo de la oscuridad. Pero pronto los alemanes encontraron una contramedida. A finales de marzo de 1943, el mando de la Luftwaffe trasladó a la zona del Valle del Norte una escuadrilla especial de cazas nocturnos, integrada por pilotos experimentados que volaban Messerschmitt Bf-109 y Focke-Wulf 190, y cuya única misión pasó a ser la destrucción de los bombarderos nocturnos soviéticos. Las consecuencias resultaron catastróficas, ya que durante la primera semana de abril, el regimiento de Valentina Krylova perdió 11 aviones Po-2, 11 tripulaciones, 22 personas que no regresaron de sus misiones de combate. Algunos fueron derribados en el aire, otros explotaron directamente sobre el objetivo y otros desaparecieron sin dejar rastro. El primero en morir fue el primer teniente Mikhail Rudnev, el 2 de abril. Tenía 31 años. Combatía desde los primeros días de la guerra y había completado 312 salidas de combate. Rudnev era el mentor de Krylova. Le transmitía todos los secretos del vuelo nocturno y a menudo operaban en pareja, Mikhail delante y Valentina detrás. Él le hablaba de su familia en Gorodsk, de su esposa y sus 2 hijas. Le mostraba fotografías. Y aquella noche, Krylova vio con sus propios ojos cómo un caza alemán emergió de la oscuridad y atravesó el avión de Rudnev con una larga ráfaga. El Po-2 se incendió al instante como una cerilla. La estructura de madera recubierta de tela barnizada ardió en segundos. La máquina se estrelló en un campo cerca del asentamiento del Snoy, y cuando el equipo terrestre llegó al lugar, solo quedaban fragmentos carbonizados, imposibles de identificar los cuerpos de la tripulación. El 5 de abril no regresó el teniente Arkady Loginov, de 24 años, originario de Yuzhnin, con apenas año y medio en la aviación, un muchacho alegre que antes de cada salida bromeaba diciendo que el miedo retrocede ante la risa. Su avión fue delatado por los reflectores, y un caza nocturno alemán lo alcanzó casi sobre la misma línea del frente. Los testigos en tierra vieron el destello de la explosión a unos 800 metros de altura, y durante un minuto, los restos cayeron como una lluvia de fragmentos en llamas sobre las posiciones. El 7 de abril, murieron el teniente menor Vasily Yershov y su navegante, el sargento Konstantin Fomin, de 20 y 19 años, ambos de Priosersk, amigos desde la infancia que habían ingresado juntos en la escuela de vuelo y acabado en el mismo regimiento. Fueron derribados en el camino de regreso cuando creían la misión cumplida. Un Focke-Wulf alemán los alcanzó sobre la franja neutral. El avión cayó en un pantano y los cuerpos solo fueron hallados una semana después. El 9 de abril murió el capitán Sergei Nestorov, comandante de escuadrilla de 33 años, veterano experimentado condecorado con la Orden de la Bandera Roja por 340 salidas de combate. Un piloto que conocía el cielo del Valle del Norte como la palma de su mano. Fue derribado sobre el saliente costero, cuando un caza alemán atacó desde arriba y el Po-2 se desintegró en pleno aire por los impactos de proyectiles de 20 milímetros. Así continuó noche tras noche, y la raíz del problema residía en la propia física y la aerodinámica, ya que el Messerschmitt Bf-109 era considerado uno de los mejores cazas de su época, con una velocidad máxima de 570 kilómetros por hora, una razón de ascenso de 15 metros por segundo, y un armamento compuesto por 2 cañones MG-151 de 20 milímetros y un par de ametralladoras MG-17, frente al Po-2 de contrachapado que apenas alcanzaba los 150 kilómetros por hora. Aquello suponía una superioridad aplastante. Los pilotos alemanes actuaban según el esquema estándar de intercepción nocturna. Patrullaban la zona del frente guiándose por el sonido de los motores de los biplanos, los destellos de la artillería antiaérea y los incendios en tierra. Al detectar el objetivo, el caza descendía,
Aceleraba y atacaba a una velocidad cercana a los 350 kilómetros por hora, abriendo fuego desde una distancia de 300 a 500 metros. Para el Po-2 eso equivalía a una sentencia de muerte. No podía escapar porque era demasiado lento. No podía ascender por encima de los 3.000 metros mientras que el caza subía con facilidad hasta 7.000. Tampoco podía responder al fuego, ya que la mayoría de los biplanos no llevaban ninguna arma aparte de las bombas. Y la táctica de evasión prescrita exigía que al aparecer un caza se descendiera hasta el suelo, intentando perderse en la oscuridad entre árboles y colinas. A veces eso funcionaba, pero con mayor frecuencia los pilotos alemanes, gracias a su ventaja de velocidad, alcanzaban a los Po-2 incluso en vuelo rasante, y los destruían a quemarropa. Hacia mediados de abril, el estado moral del regimiento alcanzó un punto crítico. Los pilotos seguían saliendo a las misiones, repitiéndose a sí mismos que una orden es una orden, y que la guerra no deja alternativas. Pero cada uno comprendía con claridad que con cada noche las probabilidades de regresar con vida se reducían. Los cazas nocturnos alemanes se movían por el cielo con total impunidad, y Valentina Krylova recordaba los rostros de todos los camaradas caídos, sus voces, sus bromas, y las historias sobre sus hogares. Tras cada pérdida era incapaz de dormir. Permanecía acostada en la litera de la excavación, y una y otra vez trataba de entender si existía siquiera algún modo de oponerse a los cazas alemanes volando en aquella tabla voladora, que oficialmente se llamaba avión. El mando probó distintas soluciones. Aumentaron la altura de vuelo, pero con ello cayó bruscamente la precisión del bombardeo, y los cazas alcanzaban a los Po-2 sin dificultad incluso arriba. Intentaron volar en grupos cerrados, aunque la concentración de aparatos solo facilitaba la tarea del enemigo, que podía derribar 2 o 3 biplanos en una sola salida. Se propuso actuar al amanecer o al anochecer. Pero entonces desaparecía la principal ventaja del Po-2, su invisibilidad en la oscuridad total. El 15 de abril, durante la formación vespertina, se dirigió a los pilotos el comandante del regimiento, el coronel Artyom Saveliev, de 46 años, con el cabello canoso y la mirada cansada de un hombre que había visto demasiadas muertes. Había pasado por la guerra civil, España, Finlandia, y ahora combatía en la Segunda Guerra Mundial. Y al mirar a los jóvenes pilotos frente a él, veía en cada uno a alguien a quien ya había enterrado, camaradas aviadores. Comenzó con una voz ronca por la macorca. La situación es grave. Las pérdidas son enormes. Los alemanes han obtenido la ventaja en el cielo nocturno. Pero no tenemos derecho a detener los vuelos. Cada bomba que cae sobre sus posiciones salva la vida de nuestra infantería. Cada depósito destruido y cada vehículo quemado es un proyectil menos que podría matar a nuestros soldados en tierra. Saveliev hizo una pausa y luego continuó con franqueza, diciendo que no tenía una solución preparada, que las solicitudes de escolta de cazas y de artillería antiaérea con radares habían sido rechazadas. No había suficientes cazas nocturnos y estaban destinados a la defensa de las grandes ciudades. Los radares se necesitaban en sectores más importantes, lo que significaba que estaban solos. Solo contaban con sus Po-2, con su valentía y con su ingenio. Recorrió la formación con la mirada y pidió que se propusieran cualquier idea para combatir a los cazas nocturnos alemanes, prometiendo intentar todo. Pero en respuesta se hizo el silencio. Los pilotos se miraban entre sí sin atreverse a hablar, porque todas las soluciones evidentes ya se habían agotado. No quedaba más que seguir volando, confiar en la suerte y rezar para que el caza alemán eligiera a otro y no a ti. Krylova también guardó silencio, pero en su mente ya empezaba a tomar forma una idea extraña, casi descabellada, que había surgido 3 días antes, cuando observaba los vuelos de entrenamiento de los cadetes en el aeródromo, el 16 de abril, durante el día, mientras la mayoría de los pilotos dormía tras las salidas nocturnas. Valentina no consiguió conciliar el sueño. Salió de la excavación y caminó lentamente hacia el campo de vuelo, con la esperanza de que el aire fresco le despejara la cabeza.
En el aeródromo había varios Po-2, utilizados para la instrucción de nuevos navegantes, y un instructor veterano, el capitán Leonid Yarin, hacía volar a los cadetes en círculos obligándolos a practicar aterrizajes una y otra vez. Krylova se sentó en un tronco junto al hangar. Encendió un cigarrillo y comenzó a observar. Uno de los cadetes estaba claramente nervioso. Su biplano entraba en la aproximación demasiado rápido, y a una altura de unos 15 metros, dio de golpe todo el gas intentando irse a la segunda vuelta. Pero lo hizo de forma demasiado brusca. El avión bajó la nariz, perdió velocidad y empezó a hundirse. Valentina se levantó de un salto, esperando una catástrofe inevitable. Pero Yarin alcanzó a reaccionar a tiempo. El instructor tomó los mandos de inmediato, dio potencia máxima y, literalmente a 1 metro del suelo, niveló el avión. El Po-2 se deslizó sobre la hierba. Fue ganando velocidad poco a poco y entró de nuevo en el circuito. Mientras Valentina escuchaba cómo Leonid Yarin gritaba por el intercomunicador, explicando que al dar gas bruscamente a baja velocidad y poca altura el avión pierde sustentación, que eso es pura física, maldita sea. Y luego añadió una lección de aerodinámica, recordando que por debajo de los 80 kilómetros por hora, el Po-2 casi no responde a los mandos, y que eso debía grabárselo para siempre. Y fue justo en ese instante cuando a Krylova pareció recorrerle una descarga eléctrica. Se quedó inmóvil con el cigarrillo en la mano mirando a los biplanos que se alejaban, y en su mente se unieron de golpe las observaciones dispersas de las últimas semanas. El Messerschmitt Bf-109 tenía una velocidad mínima admisible de vuelo de unos 180 kilómetros por hora. Por debajo de ese umbral, el caza perdía estabilidad y entraba en pérdida y barrena, una limitación fundamental de todos los aviones rápidos de la época, con alta carga alar, elevada velocidad de aterrizaje y un margen operativo muy estrecho, mientras que el Po-2, por el contrario, podía mantenerse con seguridad en el aire a velocidades de entre 80 y 152 kilómetros por hora. Sus enormes alas y su poco peso le permitían casi quedarse suspendido con empuje mínimo. Y Valentina se preguntó qué ocurriría si un Po-2, a baja altura, reducía bruscamente la velocidad hasta los 80 kilómetros por hora, justo delante de un caza alemán atacante, cuyo piloto volaba a 300 kilómetros por hora y era físicamente incapaz de frenar al instante. Pasaría de largo. Y si intentaba girar para continuar el ataque, se vería obligado a reducir velocidad. Y por debajo de los 180 kilómetros por hora, además de noche y a ras de suelo, el Messerschmitt se volvería ingobernable, o entraría en barrena o se estrellaría intentando mantenerse en el aire. Era una trampa, simple y mortal, basada únicamente en la física. Krylova tiró la colilla y echó a correr hacia su avión. Necesitaba comprobar la teoría, no en combate. No era una suicida, pero al menos de día y a una altura segura. Y durante las 2 horas siguientes, practicó reducciones bruscas de velocidad en su Po-2. Despegaba. Ascendía hasta unos 300 metros. Aceleraba hasta 140 kilómetros por hora y luego cortaba gas de golpe. Levantaba el morro y frenaba hasta los 80 en cuestión de segundos. El biplano se comportaba de maravilla, sí. A velocidad mínima se volvía perezoso y los mandos respondían con suavidad, pero el control se mantenía por completo. Valentina podía sostener la altura, realizar giros suaves, volver a dar gas y recuperar velocidad. Y se imaginaba con total claridad al caza alemán lanzándose por detrás a 300 kilómetros por hora, apuntando con sus cañones, y de pronto el Po-2 quedándose casi inmóvil delante de su nariz. El enemigo pasaba de largo, intentaba girar, perdía velocidad y el control. Aquello podía funcionar, no, tenía que funcionar. Tras el entrenamiento, Krylova se dirigió al comandante del regimiento, el coronel Artyom Saveliev. La escuchó en silencio mientras fumaba macorca, y cuando ella terminó, la miró largo rato sin decir palabra. Luego le preguntó si comprendía que un error de un solo segundo significaría entrar en barrena a baja altura sin posibilidad de recuperar el avión. Valentina respondió que lo entendía.
Él preguntó si era consciente de que el piloto alemán podía acribillarla antes incluso de iniciar el maniobra. Ella volvió a asentir. Y cuando Saveliev le preguntó si aún así quería intentarlo, Krylova respondió que sí, porque de lo contrario seguirían muriendo uno tras otro, noche tras noche. Y de ese modo al menos existía una oportunidad. El coronel apagó la macorca y aceptó, ordenándole volar esa misma noche sola, sin navegante, para reducir peso y mejorar la maniobrabilidad. La misión seguía siendo la habitual: bombardear los depósitos cerca del asentamiento de Poliansky, y si se encontraba con un caza nocturno alemán, aplicar la nueva táctica, pero con una prioridad absoluta: regresar con vida, y si el maniobra no funcionaba debía abandonarlo de inmediato y descender a tierra del modo habitual. Saveliev añadió que si regresaba y el método funcionaba enseñaría a los demás. Si regresaba y no funcionaba al menos explicaría por qué. Y si no regresaba, él escribiría a su madre diciendo que Valentina Krylova había muerto como una heroína defendiendo a la patria. Valentina se cuadró y respondió con firmeza que regresaría sin falta. Y el 27 de abril de 1943, a las 2:40 de la madrugada, ocupó su asiento en la cabina del Po-2. El avión estaba aligerado. En lugar del navegante en la cabina trasera solo había bombas, 6 bombas de fragmentación AO-25 de 25 kilos cada una, con una carga total de 150 kilogramos en vez de los 200 habituales. El sargento mayor Yegor Litkin la ayudó a abrocharse. Llevaba 8 meses encargándose de ese Po-2 concreto y conocía cada tornillo. Le dijo que el motor estaba en perfecto estado. El depósito lleno con 100 litros, suficientes para unas 4 horas y media de vuelo. Los magnetos comprobados 2 veces, los mandos lubricados y los cables tensados. La máquina estaba como nueva. Valentina le dio las gracias. Le estrechó la mano con fuerza y le pidió que cuidara del avión para ella, prometiéndole que regresaría sin falta. «Regresa, comandante, pero viva, ¿me oyes?». Esas palabras aún resonaban en la mente de Valentina cuando puso en marcha el motor, el radial M11 de 5 cilindros y 125 caballos de potencia. Primero traqueteó, tosió, y luego se estabilizó en un régimen uniforme, emitiendo aquel sonido tan característico, parecido al golpeteo de una máquina de coser, por el cual los alemanes habían dado su apodo al Po-2. Poco después, el avión se desprendió del suelo y, ganando altura sin prisas, se internó en el cielo nocturno. La hélice de madera cortaba el aire con pereza. La velocidad se mantenía en torno a los 120 kilómetros por hora. La altura en 200 metros y el rumbo al suroeste. La noche era cerrada, sin luna y con nubosidad alta. Condiciones ideales para un bombardero nocturno. Difícil de detectar visualmente, aunque también más complicado de orientar. Krylova volaba guiándose por la brújula y la memoria, comprobando de vez en cuando el relieve oscuro bajo ella, reconociendo ríos, carreteras y las escasas luces de los asentamientos. Aproximadamente 23 minutos después, apareció al frente la línea del frente, imposible de confundir por los destellos de la artillería, las balas trazadoras y las bengalas iluminantes. La guerra no dormía ni siquiera de noche. Valentina ascendió hasta los 800 metros para pasar por encima de la zona de fuego antiaéreo. Varios reflectores alemanes comenzaron a rastrear el cielo. Los haces de luz se movían nerviosos de un lado a otro, pero el pequeño Po-2 estaba demasiado alto y era demasiado discreto. Las baterías antiaéreas disparaban a ciegas hacia la oscuridad. Las trazadoras pasaban de largo y en la distancia se oían explosiones sordas. Nada de eso la inquietaba, era rutina. Tras cruzar el frente tomó rumbo más al oeste hacia el objetivo, los depósitos de munición al sur del asentamiento de Poliansky, donde según la razvedka se almacenaban proyectiles de artillería, minas y cartuchos, un blanco valioso. Al iniciar el descenso fue pasando las cotas de 600, 500 y 400 metros. Delante se intuían las luces del pueblo. Viró un poco a la izquierda, hacia el lugar donde debían encontrarse las tiendas, los camiones y la guardia.
Y justo entonces, escuchó el sonido que al mismo tiempo esperaba y temía. Un aullido largo y agudo de un potente motor aeronáutico por detrás y más arriba. Inconfundible, el Daimler-Benz DB601, un V invertido de 12 cilindros y más de 1000 caballos de potencia, un Messerschmitt. El corazón le latió con fuerza. Había llegado el momento de la verdad. O la teoría era correcta, o en unos segundos, se convertiría en otro nombre en la lista de pérdidas. Mirar atrás no tenía sentido. En la oscuridad no se vería nada. Valentina se concentró en los instrumentos y en las sensaciones del avión. Altura unos 350 metros. Velocidad 130. El motor funcionaba de manera estable. El aullido del caza alemán se hacía cada vez más fuerte. Se acercaba y con toda probabilidad ya veía el Po-2 como una silueta oscura contra un cielo ligeramente más claro. Krylova. Recordaba los relatos de quienes habían sobrevivido. Los alemanes solían atacar desde atrás y desde arriba, descendiendo con un ángulo de unos 30 grados y acelerando hasta 300 o 350 kilómetros por hora. Abrían fuego desde unos 400 metros y lo mantenían durante varios segundos hasta acercarse a 150. Luego ascendían para no chocar contra el biplano, lo que significaba que ella dispondría apenas de 3 o 4 segundos entre el inicio del disparo y el momento en que los proyectiles alcanzaran el objetivo. Debía ser suficiente. El aullido del Messerschmitt se volvió casi ensordecedor. Estaba a 400 o 500 metros por detrás, quizá más cerca, ahora. Justo ahora el alemán apretaría el gatillo, y Valentina vio los destellos. Los dos cañones MG-151 abrieron fuego. Las trazadoras se estiraron hacia ella como líneas naranjas en la noche, bellas y mortales. Krylova reaccionó al instante, por puro instinto, entrenado durante el día, gas a mínimo. La palanca hacia ella pero sin levantar bruscamente el morro. La velocidad comenzó a caer con rapidez. 130, 120, 110, 100. Las trazadoras pasaron por debajo del avión. El piloto alemán disparaba al punto donde el Po-2 debía estar un segundo después, pero ya no estaba allí. El biplano se frenó hasta casi quedarse suspendido en el aire, 85 kilómetros por hora. Las enormes alas sostenían la máquina solo con la fuerza de la sustentación. Los mandos se volvieron perezosos pero obedientes. Y Valentina sentía cada ráfaga de viento y cada cambio en el flujo del aire. El caza alemán pasó de largo, y Valentina alcanzó a distinguir su silueta. El Messerschmitt, largo, estrecho, y de una elegancia mortal. Cruzó a la derecha apenas unos metros. La velocidad del alemán no era inferior a los 320 kilómetros por hora. Había fallado por completo, y ahora comenzaba la parte más importante. Krylova vio cómo el enemigo iniciaba el giro. El piloto alemán claramente no pensaba soltar a su presa. Inclinó el avión a la izquierda intentando completar un giro de 180 grados para atacar de nuevo. Pero para realizar esa maniobra necesitaba reducir la velocidad. Y a 300 kilómetros por hora, el radio de giro del Messerschmitt superaba el kilómetro. El alemán cortó gas tratando de cerrar el viraje, y fue ahí donde la física lo traicionó. Valentina no pudo verlo todo con claridad, pero lo oyó perfectamente. El aullido del motor cambió, se volvió irregular y entrecortado. La velocidad cayó con demasiada brusquedad. El piloto la perdió por debajo del límite crítico, mientras intentaba encarar de nuevo el objetivo y, a una altura de unos 250 metros, en un giro pronunciado y nocturno, el Messerschmitt entró en barrena. Krylova escuchó un sonido que recordaría toda su vida. Un silbido agudo del aire atravesando las superficies de control que se desintegraban de un avión ya ingobernable, seguido por un golpe sordo y pesado de metal contra la tierra. Una explosión iluminó el campo durante un segundo. El caza alemán se estrelló a toda velocidad. Los restos de combustible prendieron, y una bola de fuego se elevó unos 30 metros. Valentina quedó suspendida en el aire observando los restos en llamas. Sus manos temblaban no por miedo, sino por la adrenalina y por la certeza de que realmente había funcionado.
Su idea descabellada era correcta. Añadió gas con suavidad, y el Po-2 comenzó a acelerar obediente, saliendo de la desaceleración 100 kilómetros por hora, luego 120, 140. Krylova viró de nuevo hacia el objetivo. El depósito seguía allí y la misión continuaba en pie. Unos 10 minutos después localizó el almacén alemán de municiones. Inició la pasada de bombardeo desde 400 metros y soltó las 6 bombas en salva. Vio los destellos y las detonaciones secundarias, señal inequívoca de que había alcanzado la munición. El trabajo estaba hecho. Giró hacia el este, rumbo al frente y a los suyos, volando a unos 500 metros de altura y a 140 kilómetros por hora, y no volvió a encontrarse con ningún caza alemán. A las 4:15, el Po-2 tocó con las ruedas la tierra amiga. El aterrizaje fue suave, casi ingrávido. Valentina rodó hasta la zona de estacionamiento y apagó el motor. Y solo cuando el ruido cesó se dio cuenta de que estaba empapada en sudor. Las manos aún le temblaban. Salió de la cabina con las piernas flojas. El sargento mayor Yegor Litkin fue el primero en llegar corriendo, exclamando con alegría que la comandante había regresado con vida. Luego se fijó mejor y le preguntó por qué estaba tan pálida y si no estaba herida. Krylova negó con la cabeza y, apoyándose en el fuselaje del Po-2, dijo en voz baja que había funcionado, que el caza nocturno alemán la había atacado, que ella había hecho todo según lo planeado y que el enemigo había entrado en Barrena y se había estrellado. Litkin guardó silencio unos segundos, asimilando lo oído, y luego preguntó si eso significaba que había derribado un Messerschmitt con un Po-2. Valentina respondió que no lo había derribado, que se había estrellado solo y que ella simplemente había dejado que la física hiciera su trabajo. En ese momento se acercó el coronel Artyom Saveliev, que había escuchado las últimas palabras, y exigió un informe detallado. Durante los siguientes 20 minutos, Krylova describió todo paso a paso. Cómo oyó al caza alemán, cómo redujo la velocidad, cómo el enemigo falló, inició el giro y entró en Barrena. Saveliev escuchó en silencio, haciendo solo algunas preguntas puntuales. Y cuando el relato terminó, encendió Makorka y dio una profunda calada, confirmando que el alemán se había estrellado solo y que ella no había abierto fuego. Valentina confirmó que no llevaba ningún arma a bordo. El coronel preguntó el lugar del impacto y ella indicó una zona a unos 3 kilómetros al sur del asentamiento de Poliansky, en un campo abierto donde había visto el destello de la explosión. Saveliev asintió diciendo que por la mañana enviarían una patrulla de reconocimiento, y que si encontraban los restos del caza alemán, eso serviría como confirmación. Luego miró atentamente a Krylova y afirmó que si todo funcionaba tal como ella lo describía, había que enseñar ese método a todo el regimiento. Le preguntó si estaba preparada, recibió una respuesta afirmativa y le ordenó ir a descansar, añadiendo que por la tarde impartiría clases para todos los pilotos, tanto teóricas como prácticas, y que ya la noche siguiente alguien más probaría el método, y si funcionaba por segunda vez, significaría que no era una casualidad. Valentina se dirigió a la excavación. El cuerpo exigía desesperadamente dormir, pero en la cabeza aún rugía la adrenalina. Se tumbó en la litera, cerró los ojos, y de inmediato vio las trazadoras naranjas en la oscuridad, y escuchó el aullido del Messerschmitt cayendo. Y solo logró dormirse al amanecer, cuando en las trincheras comenzaron a preparar el desayuno y el aire se llenó del olor de lagachas y la Makorka. Y aquella tarde del 27 de abril, todos los pilotos del regimiento se reunieron en la gran excavación que servía como sala de briefing. En la excavación se reunieron 42 personas, 21 tripulaciones, y el coronel Artyom Saveliev se situó junto a una pizarra improvisada donde con tiza estaban dibujados varios esquemas, y dirigiéndose a los aviadores informó de que esa noche la teniente menor Valentina Krylova había aplicado una nueva táctica contra un caza nocturno alemán, cuyo resultado había sido la destrucción de un Messerschmitt sin realizar un solo disparo,
y que por la mañana la Razvedka había encontrado los restos, confirmando que el Bf-109 alemán se había estrellado tras entrar en Barrena a baja altura. Un murmullo recorrió la excavación. Los pilotos se miraron entre sí. Alguien sonrió con escepticismo y el primer teniente Oleg Zorin, un aviador experimentado con 290 salidas de combate, levantó la mano y dijo que no entendía cómo un Po-2 podía derribar un caza, porque aquello parecía imposible. Precisamente por eso, respondió Saveliev. Había pedido a Krylova que explicara el método, y le hizo un gesto para que avanzara. Valentina sentía sobre sí decenas de miradas escépticas, y las comprendía perfectamente. Ella misma no lo habría creído de no haberlo vivido, y comenzó explicando que la esencia del procedimiento era simple. Se aprovechaba el principal punto débil de los cazas alemanes, su incapacidad para volar despacio. La velocidad mínima del Messerschmitt rondaba los 180 kilómetros por hora, y por debajo de ese límite perdía sustentación. Acercándose a la pizarra mostró el esquema del ataque, y explicó que el alemán entraba desde atrás, y desde arriba a una velocidad de 300 o 350 kilómetros por hora, apuntando a un punto de adelantamiento y contando con que el Po-2 volara a 130 o 140. Luego planteó la pregunta de qué ocurría si en el momento en que comenzaba el fuego se reducía bruscamente la velocidad hasta 80 o 90. Alguien sugirió que el biplano entraría en Barrena, pero Krylova replicó que el Po-2 podía volar a esas velocidades. Se volvía perezoso y los mandos respondían con suavidad. Pero el avión seguía siendo controlable. El alemán pasaba de largo porque el objetivo ya no estaba donde lo esperaba. Y cuando Zorin preguntó qué sucedía después, ella respondió que el enemigo intentaba girar para un nuevo ataque. Se veía obligado a reducir velocidad, y que justo en ese momento, especialmente de noche y a baja altura, perdía fácilmente el control y entraba en Barrena, recorriendo con la mirada a los presentes. Valentina subrayó que la maniobra era peligrosa y exigía precisión, que la velocidad debía reducirse con decisión pero sin exceso, manteniendo el avión en el límite de la pérdida y sintiendo la máquina. Tras una breve pausa, Zorin volvió a preguntar qué pasaba si el alemán era experimentado, y simplemente se iba hacia arriba sin intentar girar. Y Krylova contestó que entonces la maniobra se repetía una y otra vez en cada ataque, hasta que el enemigo desistiera o cometiera un error, mientras el Po-2 se acercaba poco a poco a la línea del frente y a la zona de acción de la artillería antiaérea. Saveliev intervino reconociendo que él mismo no había creído en aquello hasta ver los restos, pero que el hecho era real, y daba al regimiento una oportunidad. Tras lo cual anunció que la noche siguiente otros 3 voluntarios probarían el método. Varias manos se alzaron de inmediato, entre las primeras la de Zorin, a quien se sumaron el teniente Alexei Kaminsky y el teniente menor Dmitry Lebedev. Durante el día Krylova realizó con ellos entrenamientos prácticos, trabajando la reducción brusca de velocidad a una altura segura. Y en los 3 días siguientes continuó instruyéndolos, enseñándoles a sentir la frontera entre el vuelo controlado y la pérdida, mostrando cómo cortar gas correctamente, cómo trabajar con los mandos a velocidad mínima y cómo recuperar con rapidez el régimen normal. No a todos les salió a la primera. Lebedev estuvo a punto de entrar en Barrena en 2 ocasiones durante los entrenamientos, pero poco a poco los 3 dominaron la técnica básica, y el 1 de mayo de 1943, el primer teniente Zorin se encontró con un caza nocturno alemán sobre el saliente costero. Aplicó el método de Krylova y un Focke-Wulf FW-190. Entró en Barrena a unos 300 metros de altura y se estrelló, convirtiéndose en la segunda confirmación. El 3 de mayo, el teniente Kaminsky neutralizó del mismo modo a otro Messerschmitt, y a mediados de mayo todo el regimiento había asimilado la nueva táctica. Valentina Krylova impartía instrucción a diario, trabajando con grupos de 6 a 8 personas, mostrando las técnicas, explicando con todo detalle la mecánica del maniobra y practicándola en el aire. A algunos les hacía falta más tiempo y otros la asimilaban casi de inmediato, pero el resultado era el mismo.
Los pilotos obtenían por fin un medio para enfrentarse a los cazas nocturnos alemanes, algo que el mando enemigo notó con rapidez, ya que las pérdidas de los bombarderos nocturnos soviéticos disminuyeron bruscamente mientras que comenzaron a caer aviones alemanes. Al principio, en el cuartel general, lo atribuyeron a fallos técnicos, pues en 2 semanas se estrellaron 3 Messerschmitt y 2 Focke-Wulf, todos de noche y en circunstancias poco claras. Pero después uno de los pilotos alemanes regresó de una misión y reportó algo extraño. Durante el ataque, el Po-2 soviético redujo de repente su velocidad en el aire. El caza pasó de largo. Intentó girar. Estuvo a punto de entrar en barrena y apenas logró nivelar el avión a ras del suelo, mientras el biplano se alejaba tranquilamente en la oscuridad. A partir de entonces, comenzaron a circular advertencias entre los pilotos alemanes. Atacar a los Po-2 solo desde una altura segura no inferior a 500 metros. No intentar seguir al objetivo si éste reducía bruscamente la velocidad. Romper hacia arriba, ganar altura y repetir el ataque desde distancia. Pero esas medidas redujeron de forma notable la eficacia de los interceptores nocturnos, ya que al atacar desde mayor altura disminuía la precisión del fuego. Y tras un fallo y la retirada hacia arriba, el Po-2 ganaba tiempo para ocultarse y dirigirse hacia la línea del frente. Para finales de mayo, 9 cazas alemanes se habían estrellado en enfrentamientos con Po-2, los 9 sin un solo impacto de bala ni de fragmentos, y los 9 a causa de la entrada en barrena a baja altura. 8 de esos 9 casos estuvieron vinculados a una sola piloto, la teniente menor, Valentina Alexeyevna Krylova, cuya primera victoria tuvo lugar el 27 de abril, y la segunda el 3 de mayo, cuando volvió a ser atacada por un caza nocturno alemán. Esa vez el adversario actuó con más cautela. Tras el primer fallo se fue hacia arriba e intentó atacar desde un ángulo lateral. Krylova volvió a reducir la velocidad en el momento crítico. El alemán realizó 3 pasadas, y en la tercera perdió la paciencia, intentó girar con demasiada brusquedad, y entró en barrena, cayendo al río del Valle del Norte. El 6 de mayo llegó la tercera victoria, un Focke-Wulf, cuyo piloto trató de atacar desde abajo para evitar la trampa. Sin éxito, Valentina lo detectó, levantó bruscamente el morro del Po-2 y redujo la velocidad hasta 70 km por hora, justo al borde de la pérdida. El alemán pasó de largo, comenzó a ganar altura y al acelerar tiró demasiado de la palanca. El FW-190 cayó sobre un ala y entró en barrena. El 8 de mayo obtuvo la cuarta y la quinta victoria en una sola noche, cuando 2 Messerschmitt intentaron atraparla en pinza. Ella redujo la velocidad de forma tan brusca que ambos cazas se pasaron de largo, uno por la derecha y otro por la izquierda. Luego intentaron girar el uno hacia el otro. Chocaron en el aire y se estrellaron juntos entrelazados en los restos. El 12 de mayo fue la sexta victoria, el 17 la séptima, el 22 la octava, y la novena llegó el 26 de mayo de 1943, cuando su adversario fue el Oberleutnant Richard Keller. Un as con 31 victorias, condecorado con la Cruz de Hierro y uno de los mejores cazas nocturnos de la Luftwaffe en la zona. Keller cazaba a Krylova de forma deliberada. Había oído las historias sobre un Po-2 soviético que dejaba fuera de combate a los cazas mediante una maniobra extraña, pero no creía en ello, convencido de que sus compañeros simplemente entraban en pánico y cometían errores. Aquella noche, interceptó el Po-2 de Krylova sobre el asentamiento de Osiorny. Atacó desde 700 metros de altura a una velocidad de unos 320 km por hora, y lanzó una larga ráfaga con ambos cañones. Valentina redujo la velocidad hasta 75 km por hora. El biplano quedó casi suspendido en el aire, temblando por las ráfagas de viento pero manteniéndose estable. Keller pasó de largo, subió, ganó 1000 metros, giró y atacó de nuevo, esta vez más despacio, a unos 280 km por hora, intentando darse más tiempo para apuntar. Krylova repitió el maniobra y el alemán volvió a fallar. Llegó la tercera pasada. Keller estaba furioso. Aquel maldito avión de madera parecía burlarse de él. Redujo aún más la velocidad hasta 240 km por hora
y se lanzó casi a quemarropa. Valentina esperó hasta el último instante. Vio las trazadoras que venían hacia ella. Distinguió la silueta del Messerschmitt y la cruz negra en el ala. Luego cortó gas al mínimo y tiró de la palanca. El Po-2 se levantó casi en vertical y la velocidad cayó hasta los 60 kilómetros por hora. Durante un segundo pensó que se había excedido y que entraría en pérdida, pero el avión aguantó. Keller pasó a apenas 20 metros por la izquierda, y Valentina alcanzó a ver su rostro en la cabina, una mancha blanca tras el cristal. El alemán intentó girar, dio gas a fondo e inició un viraje cerrado, pero a una velocidad de unos 200 kilómetros por hora y a 200 metros de altura, perdió el control. El Messerschmitt de Keller entró en una barrena plana, comenzó a girar alrededor de su eje vertical y a caer como una hoja, pese a que el piloto era muy experimentado. El piloto alemán intentó salir de la barrena siguiendo el procedimiento reglamentario. Aplicó pedal contrario al giro, empujó la palanca hacia adelante y redujo gas, todo como indicaban los manuales. Pero la altura era catastróficamente insuficiente. 200 metros, 150, 100. El Messerschmitt golpeó el suelo con el ala izquierda, volcó y explotó. El Oberleutnant Richard Keller murió en el acto. Mientras Valentina Krylova añadió gas con suavidad y sacó el Po-2 a un vuelo normal. Era la 9ª vez. 9 cazas alemanes destruidos sin un solo disparo, todos víctimas de la física y de su propia confianza excesiva. A la mañana siguiente llegó al cuartel general del regimiento, el general mayor de aviación Pavel Chigorev, comandante del ejército aéreo del Frente Transcaucásico, acompañado por 2 corresponsales del periódico Krasnaya Zvezda y un operador cinematográfico militar. El coronel Artyom Saveliev formó al regimiento. Chigorev pasó frente a la formación y se detuvo ante Krylova. Confirmó su rango. Escuchó la respuesta y dijo que estaba al tanto de sus acciones. 9 cazas enemigos era un caso sin precedentes, tras lo cual le pidió que explicara el método de forma breve y militar. Valentina expuso todo sin detalles innecesarios. El general escuchó asintiendo y luego ordenó a su ayudante que registrara la información de inmediato y preparara un manual metodológico para enviarlo a todos los regimientos de bombarderos nocturnos, de modo que cada uno pudiera aprenderlo. Después volvió a mirar a Krylova y afirmó que había logrado algo extraordinario al convertir un avión de entrenamiento en un arma contra los mejores cazas del enemigo, y demostrar que la mente es más importante que el metal. En nombre del mando del frente, le expresó su agradecimiento, y la presentó para la condecoración con la Orden de la Bandera Roja. Valentina le estrechó la mano intentando ocultar su emoción. Ya en junio de 1943, su táctica fue incluida en el Manual Oficial de Empleo en Combate de los Bombarderos Nocturnos, PO2, y se convirtió en obligatoria en todas las escuelas de vuelo, que formaban tripulaciones para la aviación nocturna. Hasta el final de la guerra, cientos de pilotos soviéticos emplearon este método, y las cifras resultaron asombrosas. De mayo de 1943 a mayo de 1945. Utilizando esta táctica, las tripulaciones de PO2 destruyeron 72 cazas nocturnos alemanes sin efectuar un solo disparo. 72 aviones caros, complejos y letales se perdieron a causa de biplanos primitivos de madera y tela para el mando de la Luftwaffe. En esa región, la situación se volvió crítica. En solo 2 meses, para junio de 1943, habían perdido 14 cazas nocturnos, lo que se consideraba una catástrofe, ya que en condiciones normales, una escuadrilla perdía 1 o 2 aviones al mes por todas las causas combinadas. Pero allí las pérdidas alcanzaron 7 aparatos mensuales, y todas por el mismo motivo. El Hauptmann Erich Steiner, comandante de la escuadrilla de cazas nocturnos, convocó una reunión el 15 de junio en una gran tienda del aeródromo cerca de Anapa. Alrededor de una mesa con mapas se sentaron 12 pilotos. Steiner era un veterano de 44 años que había combatido en Polonia, en la batalla de Inglaterra y en el norte de África, con 38 victorias. Un profesional frío que creía en la técnica y la disciplina,
declaró sin rodeos que en 8 semanas la escuadrilla había perdido 14 aviones y pilotos, y que ninguno había sido derribado por fuego enemigo. Todos se habían estrellado por pérdida de control. Mirando a los jóvenes aviadores cansados y asustados, explicó que los Po-2 soviéticos empleaban una nueva táctica, reduciendo bruscamente la velocidad durante el ataque, lo que hacía que los cazas pasaran de largo y corrieran el riesgo de entrar en barrena al intentar un segundo acercamiento. Cuando uno de los pilotos objetó que bastaba con no seguirlos a baja altura, Steiner estuvo de acuerdo e impuso una orden estricta: altura mínima de ataque 500 metros. Tras el primer intento, retirada obligatoria hacia arriba, hasta no menos de 1000 metros. Prohibidos los virajes cerrados y la persecución a ras de suelo. Sin embargo, estas medidas tenían un precio. Los ataques desde gran altura de noche reducían la precisión y la retirada hacia arriba daba tiempo a los Po-2 para ocultarse y dirigirse a la línea del frente. La eficacia de los cazas nocturnos alemanes cayó a menos de la mitad. Si antes derribaban de media 12 a 15 biplanos al mes, ahora apenas lograban 5 o 6. Los bombarderos nocturnos soviéticos obtuvieron un respiro y volvieron a operar con relativa seguridad, bombardeando posiciones enemigas, destruyendo equipos y depósitos y desmoralizando a las tropas. El efecto psicológico fue enorme. Los soldados alemanes se quejaban de los constantes ataques nocturnos, de la imposibilidad de dormir y de la tensión permanente. El sonido característico de los motores del Po-2, ese tac-tac, empezó a asociarse con el insomnio y la muerte. Un teniente alemán escribió en su diario que los bombarderos nocturnos rusos habían vuelto a intensificarse, que cada noche llegaban, lanzaban bombas y se marchaban impunes, y que sus cazas ya no podían detenerlos. Se decía que los rusos habían inventado una nueva maniobra por la cual los pilotos se estrellaban. Si era verdad o no, no estaba claro. Pero el hecho seguía siendo el mismo. Frente a esos malditos aviones de contrachapado, volvían a ser impotentes. Y así, la táctica de Valentina Krylova se extendía por todo el frente. En julio de 1943, esta táctica fue adoptada por los regimientos de bombarderos nocturnos en Ucrania. En agosto apareció en el frente bielorruso, y para el otoño se había extendido por toda la línea del frente oriental, y en todas partes los resultados fueron similares. Las pérdidas de los Po-2 a manos de los cazas nocturnos alemanes disminuyeron drásticamente, mientras que los propios cazas de la Luftwaffe comenzaron a estrellarse con una regularidad alarmante, lo que obligó al mando alemán a revisar por completo su doctrina de intercepción nocturna. El primer teniente Oleg Zorin, uno de los primeros alumnos de Valentina Krylova, aplicó este método 8 veces durante el verano y el otoño de 1943. En 4 ocasiones los pilotos alemanes, tras fallar el ataque, simplemente se retiraron sin arriesgarse a continuar la persecución. En otras 3, intentaron atacar de nuevo desde gran altura. Pero Zorin descendía hacia el suelo y se disolvía en la oscuridad. Y solo una vez, el 3 de septiembre sobre Smolensk, un Focke-Wulf alemán entró en barrena al intentar ajustar el giro hacia su Po-2, y el piloto murió. El teniente Alexei Kaminsky inutilizó de la misma manera 3 cazas alemanes. El teniente menor Dmitry Lebedev, 2. Y en todo el frente la cuenta empezó a ascender a decenas, aunque no estuvo exenta de pérdidas, ya que no todos los pilotos podían ejecutar el maniobra sin errores. El 19 de julio el teniente menor Vladimir Orlov intentó aplicar el método pero se excedió. Redujo la velocidad con demasiada brusquedad. El Po-2 entró en barrena y no hubo altura suficiente para recuperarlo. Orlov murió junto con su navegante, el sargento Fyodor Kuznetsov. El capitán Sergei Belov, el 22 de agosto, ejecutó el maniobra correctamente. El caza alemán falló. Pero Belov no advirtió a un segundo Messerschmitt, que entró desde un costado y el Po-2 fue atravesado por una larga ráfaga de cañón, muriendo la tripulación. La táctica funcionaba pero no era una panacea. Ofrecía una oportunidad y aumentaba las probabilidades de sobrevivir, pero no garantizaba la seguridad. La guerra seguía siendo la guerra, y la muerte continuaba acompañando cada salida.
La propia Valentina Krylova siguió volando, y durante el verano de 1943 realizó 92 misiones de combate adicionales. Bombardeó posiciones alemanas en el saliente costero cerca de ciudades de primera línea. En 9 ocasiones fue atacada por cazas nocturnos alemanes, y cada vez aplicó su táctica. 3 veces los adversarios se retiraron tras el primer fallo. 5 veces intentaron un nuevo ataque, y entonces ella descendía hacia el suelo, maniobraba en la oscuridad y se ocultaba. Y una vez, el 27 de agosto, otro Messerschmitt entró en Barrena y se estrelló, convirtiéndose en la 10ª victoria. El mando presentó a Krylova para el título de Heroína de la Unión Soviética. Pero la Comisión de Condecoraciones rechazó la propuesta indicando oficialmente que la piloto no había abierto fuego contra el enemigo y que los aviones adversarios se habían estrellado por errores propios de pilotaje, lo cual no se consideraba un derribo en el sentido clásico. El coronel Artyom Saveliev se enfureció, llamó a instancias superiores, redactó informes y defendió que ella merecía la máxima distinción. Pero la maquinaria burocrática fue inflexible. La orden de la bandera roja sí, el título de heroína no. Krylova lo aceptó con calma y dijo a Saveliev que no necesitaba premios, que lo importante para ella era que sus camaradas regresaran con vida y que si su táctica les ayudaba a sobrevivir, esa era la mejor recompensa. En septiembre de 1943, el regimiento fue trasladado a Ucrania, a la zona de Zaporilla, donde se preparaba el cruce del Dnieper. Los bombarderos nocturnos debían apoyar la ofensiva, destruir pasos, depósitos y nudos de comunicaciones alemanes. Valentina continuó volando y enseñando. Cada nuevo piloto que llegaba al regimiento pasaba por su instrucción. Ella explicaba la teoría con paciencia, demostraba todo en la práctica y entrenaba hasta que el aviador podía ejecutar el maniobra casi de forma automática. El 16 de octubre de 1943, durante una salida nocturna para bombardear posiciones alemanas cerca de Dnipropetrovsk, su Po-2 fue alcanzado por fuego antiaéreo. Un fragmento perforó el depósito de aceite del motor. El aceite comenzó a perderse y la temperatura a subir. Krylova comprendió que no alcanzaría sus líneas y que el motor podía agarrotarse en cualquier momento. Giró el avión y realizó un aterrizaje forzoso en la franja neutral entre las líneas del frente. El aterrizaje fue duro, con la oscuridad, un campo irregular y un motor moribundo. El Po-2 golpeó un montículo, rebotó, volvió a golpear. El tren de aterrizaje se plegó y el avión se deslizó unos 30 metros sobre el vientre hasta detenerse. Valentina sobrevivió, pero sufrió una fuerte conmoción. La cabeza le estallaba, los oídos le zumbaban y la sangre le corría por la nariz. Al salir de la cabina miró a su alrededor. Todo era oscuridad. A lo lejos destellos de explosiones y trazadoras. La línea del frente estaba a unos 500 metros. Las posiciones soviéticas a la derecha y las alemanas a la izquierda. Debía dirigirse hacia los suyos, aunque moverse resultaba increíblemente difícil. La conmoción, el mareo y las piernas que apenas respondían, pero se obligó a avanzar, paso a paso, metro a metro, a través del barro y los cráteres, del alambre de púas y de los campos de minas. Fue un patrullero soviético quien la encontró. 2 horas después, el sargento Pavel Lukin y 3 soldados oyeron gemidos. Siguieron el sonido y hallaron a Valentina Krylova inconsciente en un cráter de proyectil a unos 100 metros de las trincheras soviéticas, tras lo cual fue evacuada a un hospital de campaña, donde los médicos diagnosticaron una conmoción de grado medio, traumatismo cráneoencefálico y múltiples contusiones, prescribiéndole reposo absoluto durante al menos 2 semanas. Sin embargo, ya a la semana Krylova abandonó el hospital por su cuenta y regresó al regimiento, por lo que el coronel Artyom Saveliev la reprendió, aunque comprendía que era imposible retener en una cama a una persona así, de modo que le concedió 3 días de descanso y le permitió volver a volar. Para finales de 1943, Valentina había realizado 387 salidas de combate. Tenía en su haber 10 cazas alemanes. La Orden de la Bandera Roja,
el grado de teniente primero y, lo más importante, seguía con vida y continuaba luchando. En el invierno de 1943-1944, el regimiento combatió en Ucrania, en la primavera de 1944 en Crimea, en verano en Bielorrusia durante la Operación Bagration y en otoño en Polonia. Y en todas partes los PO-2 siguieron realizando su silencioso y letal trabajo. Incursiones nocturnas, presión constante sobre el enemigo y desgaste de su moral. Los cazas nocturnos alemanes seguían intentando cazar a los biplanos, pero ya con mucho menos éxito. La táctica de Krylova se convirtió en un procedimiento estándar para todas las tripulaciones de bombarderos nocturnos. Cada piloto sabía cómo actuar ante el ataque de un caza. Aunque no todos podían ejecutar el maniobra de forma perfecta, la mayoría dominaba al menos las bases. Para la primavera de 1945 la guerra llegó al territorio de Alemania. Las tropas soviéticas avanzaban en Prusia Oriental, Pomerania y hacia Berlín. El regimiento de Krylova estaba basado en Polonia, bombardeando la retaguardia alemana y desorganizando la retirada. El 9 de abril de 1945, a un mes del final de la guerra, Valentina realizó su última salida de combate. La misión era sencilla: reconocimiento de posiciones alemanas en la zona de Steinfeld, despegue a las 11 de la noche y regreso previsto para las 2 de la madrugada. Pero no regresó. El grupo de búsqueda halló los restos del avión en la mañana del 10 de abril. El Po-2 se había estrellado en un bosque a unos 30 kilómetros de la línea del frente, en territorio controlado por los alemanes. La causa del accidente nunca quedó clara. No había señales de fuego enemigo ni daños de artillería antiaérea o cazas. Quizá un fallo técnico o un error de pilotaje en condiciones meteorológicas difíciles. Aquella noche había nubes bajas y lluvia intermitente. Los cuerpos de Valentina Krylova y de su navegante, el sargento Sergei Kostin, fueron encontrados entre los restos. Ambos murieron al impactar contra el suelo. Valentina Alexeyevna Krylova tenía 23 años, 11 meses y 27 días. La noticia de su muerte conmocionó al regimiento. Saveliev, ya coronel y comandante de una división de bombarderos nocturnos, acudió personalmente al funeral. Krylova y Kostin fueron enterrados en la localidad polaca de Neuhagen, en un pequeño cementerio militar donde descansaban cientos de soldados soviéticos de los últimos meses de la guerra. A la ceremonia asistieron 37 pilotos del regimiento, mecánicos, técnicos y el mando de la división. Saveliev pronunció un discurso que todos recordaron para siempre, diciendo que no enterraban solo a una piloto, sino a una persona que había cambiado las reglas de la guerra aérea nocturna, y que para él ella siempre sería aquella joven teniente que en la primavera del 43 llegó con una idea aparentemente loca, y demostró que la inteligencia y el valor significan más que la superioridad técnica. Recordó que los cazas alemanes eran 4 veces más rápidos que el Po-2, estaban mejor armados y eran pilotados por aviadores excelentemente entrenados. Pero Krylova encontró su punto débil y convirtió las limitaciones de la técnica en un arma. Sacando del bolsillo una hoja arrugada con estadísticas del cuartel general del frente, leyó que de mayo de 1943 a abril de 1945, usando su táctica, los bombarderos nocturnos soviéticos destruyeron 72 cazas enemigos sin efectuar un solo disparo. Aunque subrayó que lo principal no eran las cifras, sino las vidas salvadas, ya que tras la introducción del método, las pérdidas se redujeron 5 veces, lo que significaba cientos, quizá miles de pilotos que sobrevivieron. Mirando el ataúd cubierto por la bandera roja, Saveliev dijo que Valentina Krylova había realizado 532 salidas de combate. Tenía 10 victorias y la Orden de la Bandera Roja, pero que su mayor recompensa era el conocimiento que había dejado, el conocimiento de que en combate vence no quien tiene el mejor arma, sino quien tiene la mente más clara. Después de la guerra, su táctica fue incluida en todos los manuales de empleo de la aviación, estudiada en las academias como un ejemplo clásico del uso de las debilidades del enemigo y enseñada en las escuelas de vuelo como parte obligatoria del programa.
y el propio Saveliev vivió hasta los 68 años. Sirvió tras la guerra en puestos de Estado Mayor. Se retiró con el grado de teniente general y hasta el final de su vida mantuvo una fotografía de Krylova sobre su escritorio, diciendo a todos los que preguntaban que era la piloto más inteligente que había conocido. Mientras que el teniente primero Oleg Zorin, uno de sus primeros alumnos, vivió hasta los 81 años, terminó la guerra como capitán con 512 salidas de combate y 3 órdenes de la bandera roja. Tras la desmovilización, él trabajó como instructor en la Escuela de Aviación de Engels, donde formó a más de 300 pilotos y a cada uno de ellos les contaba obligatoriamente la historia de Valentina Krylova, repitiendo a los cadetes que en el combate aéreo no deciden solo las manos y la vista, sino ante todo la cabeza, la capacidad de pensar, analizar y encontrar las vulnerabilidades del enemigo, y que precisamente eso, según él, fue lo que hizo a Krylova verdaderamente grande. El mecánico suboficial Yegor Litkin, que había mantenido el avión de Krylova, sobrevivió a la guerra, la terminó como técnico superior del regimiento aéreo, y tras la desmovilización, regresó a su aldea natal cerca de Gorodsk. Trabajó como mecanizador en un kolhoz, se casó, crió a 3 hijos, y no le gustaba recordar la guerra. Pero a petición de sus nietos, aún así, les contaba la historia de la joven piloto que logró convertir un avión de entrenamiento en un arma temible, diciendo que Valentina era especial porque siempre pensaba y buscaba una salida, incluso cuando los demás ya se rendían. En 1968, con motivo del 25º aniversario de la creación de su táctica, el Ministerio de Defensa de la URSS publicó un folleto especial titulado Táctica de contrarrestar cazas de alta velocidad en aeronaves de baja maniobrabilidad, experiencia de la Gran Guerra Patria, donde se describía detalladamente el método de Krylova. Se incluían esquemas, cálculos y testimonios de los participantes, y este manual se estudiaba en todas las instituciones militares de enseñanza, no solo por pilotos, sino también por tanquistas, artilleros y comandantes de infantería, porque la idea en sí era universal. Encontrar la debilidad del enemigo y volverla contra él. En 1973, en el asentamiento de Kamenskoye, donde creció Krylova, se inauguró un museo de historia local y una de las salas fue dedicada a ella, con fotografías, documentos, mapas de misiones de combate y un gran panel con la descripción de su táctica y citas de sus camaradas. Y las visitas guiadas las realizaba su hermana María Alexeyevna Krylova, que tenía 52 años, y había trabajado toda su vida como maestra en la escuela local, contando a los visitantes sobre su hermana mayor, recordándola como una chica risueña que soñaba con volar. Lanzaba avioncitos de papel desde el techo de la casa, y decía que algún día volaría de verdad, mostrando una fotografía escolar de Valentina, una muchacha delgada con mirada seria, y gimnastiorca, explicando que allí tenía 17 años, que un año después ingresaría en la escuela de aviación, que unos años más tarde inventaría una táctica que salvaría cientos de vidas y que después moriría un mes antes de la victoria. Y al decir estas palabras la voz de María temblaba, porque a pesar de las décadas transcurridas, el dolor no desaparecía, y preguntaba a los visitantes si realmente importaba que Valentina no hubiera recibido el título de heroína, si había encontrado la manera de vencer al enemigo, enseñado a otros y salvado tantas vidas. En 1985, con motivo del 40º aniversario de la victoria, se estrenó el documental Cazadores Nocturnos sobre la aviación de bombardeo nocturno, una parte significativa del cual estaba dedicada a Krylova, y su director, Sergei Andreyevich Bondarev, homónimo de un célebre cineasta pero sin parentesco con él. Localizó y grabó entrevistas con 12 veteranos que la habían conocido personalmente o habían aplicado su método, y sus recuerdos se convirtieron en un testimonio histórico de incalculable valor. Uno de ellos, el antiguo capitán Piotr Voloshin, recordaba cómo en julio de 1943, Krylova llegó durante una semana a su regimiento para entrenar a los pilotos.
cómo fue una instructora paciente y serena. Explicaba una y otra vez. Mostraba todo con su propio ejemplo y entrenaba hasta que cada uno podía ejecutar el maniobra casi de forma automática. Y sonriendo, añadía que lo más importante era que nunca fue arrogante. Ella nunca se jactaba de sus 10 victorias, porque para Valentina Krylova lo principal era una sola cosa: que todos regresaran con vida. Y uno de los veteranos recordaba cómo ella le dijo una vez: «Piotr, esta guerra no es una competición de quién derriba más, es una lucha por la supervivencia. Cada piloto que vuelve vivo ya es una victoria». Palabras que él recordó durante toda su vida. Otra veterana, Alexandra Ivanovna Morozova, antigua navegante de Po-2, contaba que había volado con distintos pilotos, valientes y hábiles, pero que cuando le tocaba volar con quienes habían pasado el entrenamiento de Krylova, se sentía más tranquila, porque ellos no solo tenían carácter, sino también un plan claro de acción en caso de ataque de un caza. Y cuando sabes qué hacer en un momento crítico, el miedo retrocede. En 1992, ya después de la disolución de la URSS, el historiador ruso de la aviación Kirill Astafjov publicó el libro Genio de la maniobra, historia de las innovaciones tácticas en la aviación soviética, dedicando un capítulo entero a Valentina Krylova. Tras realizar una investigación exhaustiva, estudiar archivos de la Luftwaffe capturados después de la guerra y encontrar documentos alemanes en los que se mencionaba la nueva táctica soviética de evasión, así como informes de pilotos que se quejaban de que los Po-2 parecían detenerse en el aire. Siendo especialmente importante el informe del Hauptmann Erich Steiner del 15 de junio de 1943, en el que escribía que los pilotos soviéticos de Po-2 habían dominado una maniobra que hacía extremadamente peligrosos los ataques a baja altura, y recomendaba prohibir la persecución de objetivos por debajo de los 500 metros. Astafjov también encontró estadísticas de las pérdidas de los cazas nocturnos alemanes, y las cifras eran elocuentes. De enero a abril de 1943, la Luftwaffe perdió en el frente oriental 31 cazas nocturnos, y de mayo a agosto ya 57, casi el doble. Y la mayoría de esas pérdidas correspondían precisamente a encuentros con Po-2. Y en su libro, escribió que la táctica de Krylova se convirtió en un ejemplo clásico de respuesta asimétrica a la superioridad técnica del enemigo, ya que la Unión Soviética en 1943 no podía crear cazas nocturnos equivalentes a los Messerschmitt y Focke-Wulf alemanes. Pero una joven piloto encontró la manera de derrotarlos, utilizando contra ellos las leyes de la física, genialmente simple y simplemente genial. En los años 2000, con el desarrollo de Internet, la historia de Krylova recibió una segunda vida. Entusiastas de la historia de la aviación crearon sitios web sobre los bombarderos nocturnos. En foros se discutía su táctica, se analizaba desde el punto de vista de la aerodinámica moderna, y se construían modelos por ordenador. Y uno de esos entusiastas, el programador y aficionado a la historia de la aviación Ilya Neverov, de Severograd, creó una simulación informática de un combate aéreo entre el Po-2 y el Bf-109, utilizando las características reales de vuelo de los aviones, parámetros atmosféricos y datos sobre velocidades mínimas. Y los resultados confirmaron que la táctica de Krylova funcionaba exactamente como se describía en los documentos. Con una ejecución correcta de la maniobra, el Po-2 podía provocar que el Messerschmitt entrara en pérdida y cayera en barrena con una probabilidad de alrededor del 40%, lo que era una oportunidad excelente teniendo en cuenta que la alternativa casi siempre era la muerte. Y en su blog, Neverov escribía que lo que asombra no es solo la idea en sí, sino la velocidad de su aparición e implementación. Krylova la concibió en abril del 43, la probó en combate a finales de ese mismo mes, y ya para junio el método se aplicaba en todo el frente. Algo increíblemente rápido para la burocracia militar. Pero cuando la gente muere por decenas cada semana, las formalidades pasan a un segundo plano. En 2018, con motivo del centenario del nacimiento de Valentina Krylova,
nacida el 21 de mayo de 1918. En el asentamiento de Kamenskoye se erigió un monumento. El escultor Arkady Levin creó una composición en la que la figura de bronce de la joven piloto se alza junto a un Po-2, apoyando la mano en el fuselaje del avión y mirando al cielo con una expresión de serena determinación. Y en el pedestal están grabadas las palabras: a Valentina Alexeyevna Krylova, teniente mayor, piloto de la aviación de bombardeo nocturno, 1918-1945. La persona que demostró que el pensamiento es más afilado que la espada y la inteligencia más fuerte que la armadura. En la inauguración del monumento estuvieron presentes el bisnieto de Valentina Krylova, Alexei Sergeyevich, de 28 años, programador de Severograd, y su tataranieta Ana, una escolar de 10 años. Alexei pronunció un breve discurso en el que dijo que nunca había visto a su bisabuela, que había muerto 73 años antes de su nacimiento, pero que durante toda su vida había oído hablar de ella, de su abuela, hija de la hermana menor de Valentina, de los maestros de la escuela, de libros y películas, y que se sentía orgulloso de ella no solo por lo que hizo, sino por la razón por la que lo hizo. Porque no buscaba la gloria y solo quería que sus camaradas sobrevivieran. Y precisamente eso, según sus palabras, es el verdadero heroísmo. La pequeña Ana depositó flores al pie del monumento, rosas blancas, las flores favoritas de la bisabuela María Alexeyevna, fallecida en 2003 a los 82 años, pero que hasta sus últimos días contó la historia de su hermana a todo aquel dispuesto a escuchar. La historia de Valentina Krylova sigue viva. Su táctica aún se estudia en academias militares no solo en Rusia, sino también en otros países, convirtiéndose en un ejemplo clásico de cómo vencer a un enemigo técnicamente superior gracias al pensamiento no convencional y a una profunda comprensión de las leyes físicas, y en los manuales modernos de táctica militar. El método de Krylova aparece en el apartado de respuestas asimétricas a la superioridad del adversario, junto a ejemplos como la guerra de guerrillas, el uso del terreno para compensar la escasez de armamento y la aplicación de métodos no tradicionales contra fuerzas más poderosas. Los analistas militares subrayan que el principio que sustenta esta táctica sigue siendo actuable hoy en día, porque la capacidad de encontrar la vulnerabilidad del enemigo y usarla contra él mismo no depende ni de la época ni de la tecnología. Y el profesor de la Academia Militar Frunze, Oleg Vladimirovich Smirnov, dice en sus conferencias a los estudiantes que la historia de Krylova debe recordarse, ya que era una piloto común de 22 años sin formación en ingeniería. Pero observó, pensó, analizó y encontró una solución a un problema con el que no podían lidiar ni generales ni diseñadores. Y esa es una lección para todos, porque la guerra no es solo técnica y armas, sino ante todo pensamiento. Y vence quien piensa mejor, no quien tiene más tanques. El modesto Po-2, convertido en símbolo de la aviación de bombardeo nocturno, sobrevivió a la guerra y se utilizó en la URSS hasta comienzos de los años 60, siendo retirados los últimos aparatos en 1964. Y en total, se fabricaron más de 40.000 de estos biplanos, más que cualquier otro avión en la historia de la aviación. Varios decenas de Po-2 se conservan en museos de todo el mundo. Uno de ellos se encuentra en el Museo Central de la Gran Guerra Patria en Severograd, en la colina Poklonaya. Y en la placa junto a él se lee que es un bombardero nocturno Po-2, que en aviones como ese, los pilotos soviéticos realizaban salidas nocturnas, bombardeaban las posiciones enemigas y desmoralizaban al adversario, y que una de ellas, la teniente mayor Valentina Alexeyevna Krylova, desarrolló una táctica única de contramedidas contra los cazas alemanes que salvó cientos de vidas. Los niños que acuden al museo con sus padres y maestros miran ese biplano tosco de madera y tela, y les cuesta creer que en máquinas tan frágiles se combatiera, que se volara de noche bajo el fuego antiaéreo y la amenaza de los cazas, que jóvenes pilotos, apenas mayores que los propios escolares,
se elevaran al cielo en esas estructuras y asumieran un riesgo mortal. Pero fueron precisamente esos aviones y esas personas quienes ganaron la guerra. No armas milagrosas ni supertecnología, sino personas comunes con equipos simples, dotadas de un valor extraordinario, perseverancia y la capacidad de pensar y encontrar soluciones allí donde parecía que no las había. La historia de Valentina Krylova es la historia de una persona así, una joven piloto de un asentamiento cosaco, que vio un problema que estaba matando a sus camaradas. No se resignó, no bajó los brazos ni dijo que no se podía hacer nada, sino que pensó, analizó, comprendió y encontró la respuesta, convirtiendo la debilidad del enemigo en su destrucción y transformando un biplano primitivo en un arma contra cazas avanzados, demostrando que en la guerra, como en la vida, no vence el más fuerte, sino el más inteligente. Su vida se truncó a los 23 años, un mes antes de la victoria que ella ayudó a acercar. No llegó a ver los fuegos artificiales ni a abrazar a sus seres queridos tras el frente, pero su idea la sobrevivió. Su táctica salvó a cientos de pilotos, entró en los manuales y permanece allí hasta hoy. Su historia sigue inspirando a nuevas generaciones. Y cada vez que alguien encuentra una solución no convencional a un problema complejo, cuando el débil vence al fuerte gracias al ingenio y la inteligencia, cuando una persona se niega a aceptar la derrota y busca una salida donde parece que no existe. En ello vive el espíritu de Valentina Krylova, la piloto que dijo que el enemigo puede ser más rápido y más fuerte, pero tiene una debilidad, y si se encuentra, los camaradas vivirán, y ella la encontró, y ellos vivieron, y en eso consiste la verdadera victoria.